Capítulo 1. 1896. El rey Martisa estaba casi dormido cuando se dio cuenta de que algo se movía dentro de su habitación. Debido a que se había acostado ya muy tarde, estaba demasiado cansado como para preguntarse qué podría ser. Y eso habría sido un error, ya que al día siguiente iba a ser coronado de manera formal en la catedral. Su padre había muerto un mes antes. Él esperó hasta que consideró que ya había transcurrido el tiempo prudente para que fuera coronado. Por supuesto que su decisión causó una gran conmoción en Salamo. Cualquier persona que se considerara de cierta importancia en los Balcanes deseaba estar presente en la coronación. Hubo que buscar alojamiento para todas ellas dentro de la ciudad. El palacio estaba lleno de invitados. Por lo tanto, la cena se prolongó hasta muy tarde. Después de que terminó el banquete, empezó la música para deleite de los visitantes. Se brindó infinidad de veces en honor del rey y él tuvo que responder. Eran ya casi las 2 de la mañana cuando por fin se fue a la cama. Le dijo a su valet que lo despertara hasta el último momento cuando debía vestirse para dirigirse a la catedral. Y en ese momento algo lo estaba molestando. Trató de ignorarlo. Entonces se dio cuenta de que estaban colocando algún objeto a su lado sobre la cama. Debo estar soñando, se dijo a sí mismo. Si no hago caso me volveré a dormir. Trató de no escuchar, pero estaba casi seguro de que alguien había atravesado la habitación y cerrado la puerta con mucho sigilo. Se volvió molesto. Cuando lo hizo, una voz muy suave expresó: si está despierto, levántese y cierre la puerta con llave. Una vez más el rey pensó que estaba soñando. Abrió los ojos. La habitación estaba casi en penumbra. Solo la iluminaba la luz de la luna que se filtraba por los costados de las cortinas. La tenue luz era suficiente para poder ver quién estaba en la cama junto a él. ¿Qué demonios?, comenzó a decir el rey, pero entonces dos dedos muy suaves se posaron en sus labios y lo obligaron a callar. No hable, susurró la voz desconocida, pues ellos pueden estar escuchando. Pero con mucho cuidado, levántese y cierre la puerta con llave. La persona que estaba ahí dejó sus dedos sobre los labios de él unos segundos más por si el rey la desobedecía. Cuando retiró los dedos, el rey se levantó de la cama, tomó la bata larga que su valet había dejado sobre una silla, se la puso antes de caminar descalzo hacia la puerta. Con mucho cuidado hizo girar la llave tal y como se lo habían indicado. Entonces se dirigió a la ventana antes de regresar a la cama. Abrió las cortinas. En ese momento la persona que estaba en la cama se incorporó. Sin que se lo dijera, el rey comprendió que no debía hablarle desde el otro lado de la habitación. Por lo tanto, caminó hasta la cama y observó. Pudo ver el rostro gracias a la luz de la luna. «Princesa Beria», exclamó el rey. «¿Qué está haciendo usted aquí?». Él la había visto esa misma noche durante la cena. Sabía que la joven era la soberana de Cabolana, el país más cercano al suyo. Era más, tenían una frontera común. Por lo tanto, ella había tenido un lugar de honor en la mesa, no al lado del rey, pero sí muy cerca para que él pudiera verla y escucharla. El rey había pensado que era bonita, pero en realidad no le había prestado mucha atención. Ahora la princesa lo estaba mirando. Antes que él pudiera hablar, ella le comunicó con la misma voz muy baja que había utilizado antes: «Esto es parte de un complot. Le explicaré todo, pero debemos actuar muy rápido». «¿Un complot?», preguntó el rey. Ella señaló la cama. Él se sentó sin discutir. «Yo debo», comenzó a decir él. Una vez más ella lo hizo callar. «Permítame decirle qué es lo que está ocurriendo», pidió ella. «Afortunadamente yo me enteré a tiempo de que mi primer ministro y varios miembros del consejo pensaban drogarme. Una vez que yo estuviera inconsciente, me traerían hasta aquí y me colocarían en su cama». «No lo puedo creer», murmuró el rey. «Debido a la amenaza rusa, ellos esperan con desesperación que nuestros países se unan. De otra manera el mío, si no es que el tuyo también, será dominado». El rey era consciente de que los rusos se estaban infiltrando en los Balcanes de la manera más descarada, creando problemas donde quiera que les era posible. El pretexto de los rusos para entrar en un país era supuestamente mantener la paz, pero en realidad lo que hacían era invadir. «Quizá usted pueda escapar», estaba diciendo la princesa, «pero es poco probable porque creo que algunos de sus consejeros son cómplices de los míos». «No entiendo», logró decir el rey.
Se supone que me van a encontrar inconsciente en su cama, expresó la princesa, y si usted bebe lo que ellos le dejaron en el vino y en el agua, también quedaría inconsciente por un rato. El rey sorprendido miró hacia su tocador. Al entrar en la habitación había visto ahí una copa de vino, y siempre había agua junto a su cama, pues él solía beberla durante la noche. Pero esa noche, como ya había bebido tanto en la fiesta, se acostó sin beber ninguno de los líquidos. Se le hizo difícil creer que contuvieran droga. Lo que va a suceder, continuó la princesa, es que dentro de muy poco tiempo, quizá una media hora, mi primer ministro, el Lord Chambelán y el arzobispo de mi país entrarán en esta habitación. Lo acusarán de seducirme y la única manera como usted podrá reparar el daño será casándose conmigo. El rey estaba escuchando con incredulidad. No lo creo. ¿Cómo es posible que usted sepa todo esto?, preguntó él. La princesa sonrió. Yo mandé hacer un pequeño agujero en la pared del salón del consejo de mi palacio. Tuve la suerte de poder escuchar lo que estaban planeando. Ahora ya sabe por qué estoy aquí y tiene que ayudarme a escapar. ¿Y cómo puedo hacerlo?, preguntó el rey. Yo ya he pensado en todo y en cuanto llegué envié a mi doncella, ¿en quién puedo confiar?, a que colocara un arreglo de orquídeas de las que solo crecen en Cabolana en su tocador. El rey miró en esa dirección pero estaba demasiado oscuro como para poder distinguir el arreglo. Había aquí un hombre arreglando la ropa de usted, continuó diciendo la princesa, pero cuando él no estaba observando mi doncella dejó caer detrás del tocador una cuerda de seda con la cual yo pensaba bajar desde el balcón hasta el jardín. Ella sonrió antes de añadir. Ahora que está despierto será mejor que usted amarre la cuerda al balcón y después de que yo escape se deshace de ella para que ellos no se enteren de la manera en que salí. El rey se llevó la mano a la frente. Todo esto parece un cuento sacado de un libro, dijo él. ¿De veras pueden sus ministros comportarse de una manera tan increíble? Desde que murió mi padre lo han intentado todo para casarme, indicó la princesa. Ellos no desean ser gobernados por una mujer pero yo soy del todo capaz de gobernar Cabolana y así pienso hacerlo. Creo que ellos tienen algo de razón, expresó el rey. Estaba segura de que usted iba a decir eso, agregó la princesa, pero ¿cómo puedo afirmar que usted no quiere que yo sea su esposa? Entonces estará dispuesto a ayudarme a escapar de aquí. Si es cierto que ellos vienen hacia acá para acusarme de haber arruinado su reputación, dijo el rey, entonces por supuesto que la ayudaré aunque lo que sugiere es peligroso. La princesa rió. Al rey le pareció que se veía bastante atractiva al hacerlo. El cabello de la princesa caía sobre sus hombros y sus ojos parecían llenarle el rostro. Yo le confieso una cosa, agregó ella, y eso es que no deseo casarme con usted. ¿Por qué no?, preguntó el rey. A la mayoría de las mujeres les encanta la idea de ser reinas y supongo que tarde o temprano tendré que tomar una esposa. Y no sabe cuánto lo voy a sentir por ella, comentó la princesa. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó el rey. Que no puedo imaginar algo peor que tener un esposo que persigue a todas las caras bonitas que ve. El rey se puso tenso pero no habló y la princesa continuó. Piense en lo feas que serían las damas de compañía que yo elegiría. El rey rió sin poder evitarlo. Me parece que es una mujer extremadamente ofensiva, dijo él, pero tiene razón, además a mí me daría miedo estar casado con alguien como usted. No tanto como a mí, respondió la princesa. Majestad, su reputación es escandalosa en Cabolana y supongo que ha de ser mucho peor aquí. El rey tuvo que admitir que aquello era algo que no podía negar. Las mujeres le resultaban muy atractivas, y había tenido muchos romances, aunque por lo general estos no duraban mucho. Supongo que mi problema es que me aburro muy pronto, comentó él. Pues se va a sentir mucho más aburrido, agregó la princesa, si no se apresura y se va de aquí. Ellos vienen para encontrarlo a usted cometiendo su último pecado y siento mucho no poder ver sus rostros cuando vean que yo no me encuentro aquí drogada, como lo esperan, sino que he escapado volando por la ventana como un pájaro. ¿Cómo iban a drogarla?, preguntó el rey. De la manera acostumbrada, respondió la princesa, una de mis damas, que yo sabía que estaba de parte de ellos, me llevó algo para beber antes de dormir. Me dijo que era básicamente miel y que me haría dormir muy bien después de un día tan largo.
¿Lo hubiera usted bebido en otras circunstancias?, preguntó el rey. Es probable, admitió la princesa, pero como yo estaba preparada le pedí que me trajera algo del tocador y mientras lo hacía vertí la bebida sobre el piso detrás de la cama. Entonces, ¿qué ocurrió? Tan pronto como pensó que yo había perdido el conocimiento, la doncella salió corriendo para avisárselo al primer ministro. Media hora más tarde 2 hombres entraron en mi habitación, me cargaron y me trajeron hasta aquí. Jamás he escuchado algo más siniestro, exclamó el rey. Todo lo hicieron de una manera muy astuta, dijo la princesa, y si a usted también lo hubieran drogado, no hubiera sabido qué estaba ocurriendo cuando ellos entraran a despertarlo. ¿Y de veras hay una cuerda detrás del tocador?, preguntó el rey. Compruébelo usted mismo, respondió la princesa. Como todo aquello todavía le parecía increíble, el rey se levantó y caminó hacia el tocador. Se trataba de una cajonera incrustada muy bella. Sobre ella había un espejo y sus cepillos de oro para el cabello. La habitación estaba demasiado oscura como para poder ver si la cuerda realmente estaba allí, pero al buscarla con la mano pudo sentirla. La levantó y vio que era una cuerda hecha de seda, mucho más ligera que cualquiera que hubiera utilizado un hombre. ¿Es segura?, preguntó el rey. Eso espero, respondió la princesa. De otra manera voy a acabar con una pierna rota. Tiene que haber otra manera de salir de aquí, dijo el rey. Si la hay, entonces usted dígamela, respondió la princesa. El rey se puso a pensar. Además de la puerta, la única salida era por el balcón. Pero si yo la ayudo a bajar al jardín, preguntó él, entonces ¿cómo regresará a su habitación? Ya tengo todo preparado, dijo la princesa. Me meteré entre los arbustos y caminaré hacia una puerta al otro lado del palacio donde mi doncella de confianza me estará esperando. El rey pensó que la princesa había sido muy inteligente al planear todo aquello. La princesa se bajó de la cama. Disfruté platicar con usted, dijo, pero ellos no tardarán en llegar para hacerlo sufrir a causa de su exuberante reputación. El rey rió. Usted dice las cosas más extraordinarias, comentó él. No estoy acostumbrado a que se critique lo que hago. Pues eso es lo que haría una esposa si la tuviera, dijo la princesa. Así que lo que yo le aconsejo es que no se case, igual pienso hacer yo. Bueno, eso es algo muy diferente, dijo el rey. Por supuesto que es usted demasiado joven, y si me permite decirlo, demasiado bella para gobernar un país sola. Necesita un hombre que la ayude. Estoy seguro de que hay muchos príncipes que estarían encantados de compartir el trono con usted. Si llego a compartir el trono, cosa que no pienso hacer por el momento, dijo la princesa, será con alguien a quien yo ame y que me ame a mí. Pero al mismo tiempo, dijo el rey ahora muy serio, usted está buscando problemas con los rusos y les va a resultar muy fácil decir que Cabolano no es gobernado de una manera adecuada porque usted es demasiado joven y además mujer. Ahora me está asustando, protestó la princesa. Ya he pensado en todo eso y debo admitir que mi gabinete fue muy listo al pensar en casarme con usted. Si nuestros dos países se unen, entonces a los rusos les resultará mucho más difícil infiltrarse. El rey admitió para sí que aquello era cierto pero no lo dijo. Entonces la princesa continuó. Pero nosotros somos seres humanos, así que, ¿por qué vamos a tener que padecer? No hay una respuesta a eso, aseguró el rey. Eso mismo pienso yo, admitió ella con una sonrisa. Por lo tanto debemos luchar contra los rusos cada uno a su manera. Si no vuelvo a hablar con usted, entonces le deseo la mejor de las suertes como rey de Salamo. Gracias, respondió el rey. La princesa caminó hacia una de las puertas que daban al balcón. Debemos reunirnos de nuevo, dijo él, aunque solo sea para que yo pueda decirle qué ocurrió cuando su gente llegó y se encontró con que usted no estaba aquí. Quizá me acusen de haberla asesinado. La princesa lanzó una exclamación. No sea tonto. Usted sabe que se supone que está drogado. Cuando yo me vaya, vacíe la copa y después finja estar dormido. Así podrá escuchar lo que ellos dicen, cosa que sin duda resultará bastante divertida. Pero debo informarle al respecto, insistió el rey. Claro que después de mi coronación va a ser muy difícil que nos podamos decir secretos,
Pues yo estaré rodeado de cientos de personas. La princesa pensó por un momento. Ahora él podía verle el rostro con toda claridad a la luz de la luna. El rey pensó que en realidad ella era mucho más bonita de lo que él había pensado en el primer momento. Aún más, era bella de una manera que la hacía diferente de todas las demás mujeres. La princesa llevaba puesto solo su camisón para dormir, pues así era como la habían llevado hasta ahí. El rey podía ver con toda claridad el contorno de su figura. Ella era delgada y a él le parecieron perfectas sus formas. Lo único que se me ocurre, continuó diciendo la princesa, es que todas las mañanas yo salgo a montar sola porque no soporto que siempre me estén cuidando. Pasado mañana yo pasearé a lo largo de la playa hasta donde se unen nuestros países. Conozco el lugar, dijo el rey, y si me es posible me reuniré con usted allí. ¿A qué hora? A las 8, respondió la princesa, pero asegúrese de que nadie lo siga. El rey pareció sorprendido y ella explicó. Si ellos piensan que nosotros tenemos reuniones secretas, comenzarán a tratar de unirnos una vez más. Nadie debe saber que hemos tenido contacto. Tiene usted razón, estuvo de acuerdo el rey, y la veré el jueves por la mañana solo para contarle cuál fue el final del cuento. Espero que realmente sea el final, dijo la princesa. Entonces abrió la puerta y salió al balcón. El rey la siguió llevando la cuerda en sus manos. Él sabía que no había dormitorios en ese lado del palacio. El elaborado balcón estaba hecho de hierro. Al asomarse el rey vio que abajo había un prado lleno de flores. Eso quería decir que si la princesa caía no se haría tanto daño como si cayera sobre un sendero. El rey ató la cuerda con mucho cuidado y dejó caer el otro extremo hacia afuera. Entonces vio que llegaba casi hasta el suelo. No olvide esconder la cuerda, indicó la princesa detrás de él, eso les dará mucho que pensar. Creo que van a suponer que me dirigí a la azotea. El rey sonrió. Creo que eso sería imposible. Me siento muy agradecida de no tener que intentarlo, expresó la princesa. Pues a mí no me gusta mucho la idea de que baje por esta cuerda, aseguró el rey. Si usted fuera un hombre sería otra cosa, pero una mujer. Está siendo prejuicioso, advirtió la princesa. Yo puedo trepar tan bien como un hombre, y no se olvide de que estoy salvando su futuro al igual que el mío. Por lo cual le estoy muy agradecido, dijo el rey, pero no deseo que sea a costa de que usted resulte herida. Tendré mucho cuidado, prometió la princesa. Se acercó al barandal y miró hacia abajo. Entonces dijo en voz baja. Sí. Se ve un poco alto. Deje que sea yo quien baje en lugar de usted, dijo el rey. Después de todo, ¿qué pueden hacer si la encuentran sola en mi habitación? De todas maneras se trata de su habitación y me sería imposible decir que no me había invitado, indicó la princesa, aunque usted hubiera escapado en el último momento. Usted tiene una respuesta para todo, aseguró el rey. Yo solo estaba tratando de comportarme de una manera caballerosa. La princesa rió. Es usted muy amable al hacerlo, pero lo único que quiero es que me sostenga hasta que yo me sienta segura sobre la cuerda. ¿Lo hará? Haré cualquier cosa que usted me pida, dijo el rey, y quiero decirle lo mucho que la admiro por su valor. Su país es muy afortunado al tenerla como gobernante. La princesa rió. Pues dígale eso al primer ministro. Él piensa que todas las mujeres son tontas y que yo lo soy aún más por no quererme casar con usted. Los ojos del rey brillaron. Quizá eso sea un tanto suspicaz por parte de él. Lo único que yo puedo decir, indicó la princesa, es que soy demasiado vieja o quizá demasiado joven como para preguntarme qué está tramando él a cada momento. No esperó una respuesta de parte del rey. Se levantó el camisón y pasó las piernas por encima de la balaustrada del balcón. Él la sujetó de los brazos y la sostuvo con fuerza. Entonces la fue bajando poco a poco hasta que la princesa tuvo ambas manos sobre la cuerda de seda. La detuvo hasta que ella comenzó a bajar. Gracias, expresó ella en voz baja. Entonces descendió con lentitud hacia el prado. Mientras lo hacía levantó el rostro para mirar al rey. Él sabía que ella tenía miedo de mirar hacia abajo. Por lo tanto permaneció mirándola. De alguna manera sintió que la estaba ayudando a desplazarse hacia la seguridad. La vio hacer un movimiento brusco cuando sus pies llegaron al suelo. El rey deseó que el suelo fuera suave y que la princesa no hubiera pisado alguna planta especial
espinosa. Ella soltó la cuerda y cuando se alejó de las flores se volvió para hacer un gesto con la mano. Él hizo lo mismo. De inmediato ella se metió entre los arbustos que estaban a un lado del prado. Cuando la princesa desapareció en la oscuridad, el rey pensó que todo lo que había ocurrido era increíble. ¿Acaso era ella solo parte de su imaginación y él había soñado todo aquello? Pero entonces vio la cuerda que él acababa de subir. Por lo menos era sólida y nada fantasioso había en ella. Antes de entrar de nuevo en su habitación, el rey miró hacia el jardín. No había señales de la princesa. Deseó que ella regresara al palacio a salvo. El rey entró en su habitación, escondió la cuerda en una gaveta y vació la copa como la princesa se lo había indicado. Entonces se metió en la cama esperando que sus visitantes no tardaran demasiado. Quería dormir un poco antes de la coronación. Antes de meterse en la cama se acordó de que debía quitar la llave de la puerta. 10 minutos más tarde escuchó cómo ésta se abría con mucho cuidado. Él había cerrado las cortinas. Pensó que quizás sus visitantes tendrían dificultad para ver que su víctima había desaparecido. Uno de ellos debía traer una lámpara. Sin abrir los ojos el rey percibió la luz de ella. Alguien la sostuvo sobre la cama. Entonces un hombre dijo con voz muy baja: «Ella no está aquí. Tiene que estar», indicó otro hombre. «Se ha escapado». «Puede verse que estuvo recostada sobre la almohada», murmuró un tercero. «Pero la princesa estaba muy drogada», expresó otro hombre, y no salió de la habitación ya que Limos estaba vigilando el pasillo. El rey recordó que Limos era uno de sus servidores. Tendría que deshacerse de él de alguna manera. «No puedo imaginarme qué ha ocurrido», murmuró un hombre lentamente. El rey pensó que el que habló era el arzobispo. «Es obvio que ella ya no se encuentra aquí», dijo otro hombre. «Busquen en el balcón». «Quizá esté escondida allí», sugirió alguien. «Ustedes me aseguraron que esa droga era muy efectiva», comentó el arzobispo a manera de reproche. «Me informaron que ella la bebió toda», añadió un hombre. El rey sintió que un hombre se arrodillaba y buscaba bajo la cama. Otro abrió el ropero. El hombre que había salido al balcón dijo: «Ella no está allí y no hay manera de que haya podido bajar a menos de que fuera volando». «Lo único que puedo decir», anunció el hombre que el rey pensaba que era el primer ministro, «es que me siento muy desilusionado por la manera en que todo esto fue organizado. Quizá no volvamos a tener semejante oportunidad ya que Su Alteza regresará a su casa mañana. Tendremos que encontrar otra manera», expresó otro hombre. «No me imagino cuál pueda ser», intervino el primer ministro, «y estoy muy enfadado por la manera en que se llevó a cabo todo esto». Salió de la habitación. Después de un momento el resto del grupo lo siguió. Cuando cerraron la puerta el rey rió en silencio. Entonces se acomodó y trató de dormir. Pero le fue difícil. Solo podía pensar en lo que había ocurrido y en lo valiente que había sido la princesa en su esfuerzo por evitar casarse con él. El rey sabía muy bien que la mayoría de las mujeres hubieran aprovechado esa oportunidad de ser su esposa y reinar con él en Salamo. Este era un país muy atractivo y el rey se sentía muy orgulloso de él. Su padre se había esforzado mucho por hacerlo prosperar. Había encontrado varios minerales valiosos en las montañas. Pero el rey Martisa pensaba tener más triunfos y hacer que su país cobrara importancia en los Balcanes. No iba a ser fácil. Los rusos se estaban apoderando poco a poco de los países pequeños. El rey estaba asombrado porque se percataba de la manera en que ellos se estaban comportando. Todo había comenzado después de la unificación de Alemania llevada a cabo por Bismarck. Los rusos habían visto cómo Prusia había unificado a todos los estados alemanes y a toda su gente en un imperio muy fuerte, y se habían preguntado por qué Rusia no podía reunir bajo su dominio a todos los estados de la Turquía europea y de los Balcanes. El emperador de los rusos había visto aquello como una cruzada religiosa. Pensaba que era una oportunidad de aliviar a los cristianos de los Balcanes, también de regresar la gran basílica de Santa Sofía a su ortodoxia original. Es más, restablecer a Constantinopla como la mayor ciudad de la cristiandad. En Inglaterra el líder de la oposición, el señor Gladstone, estaba horrorizado porque durante la guerra de Serbia los turcos habían tomado represalias muy crueles. Aunque disraeli no Gladstone era el primer ministro,
Los rusos se animaron ante la indignación popular provocada por las atrocidades. Inglaterra era el único país al que Rusia tenía que temer en su marcha hacia Constantinopla. La campaña duró 9 meses y cobró un gran número de vidas. En una batalla los rusos perdieron 95.000 hombres sin ganar un solo metro de terreno. Por fin, cuando ellos se encontraban a solo 60 millas de Constantinopla, la oficina del exterior inglesa se alarmó. Aún más, la reina Victoria se puso histérica. Durante meses ella había tratado de que su gabinete viera el peligro. Turquía no es el problema principal, insistía ella, sino quien tendrá la supremacía mundial, Rusia o Inglaterra. La reina llegó y hasta amenazó con abdicar si las cosas seguían como estaban. De pronto el gabinete se asustó. 6 buques de guerra que estaban varados en Bésica entraron a los Dardanelos. Esto le recordó a los rusos que Inglaterra insistía en un armisticio. También hizo que el gran duque Nicolás se diera cuenta de que su ejército no estaba en condiciones de pelear contra Inglaterra. El ejército ruso se retiró cuando estaban a solo 6 millas de Constantinopla. Se firmó un tratado, pero el deseo de poder ruso sobre los Balcanes seguía vivo. Ellos continuaron infiltrándose en los pequeños países que no tenían un monarca fuerte. Para aquellos que no tenían un ejército muy grande o un buen líder, era casi imposible poder evitar la invasión. Entonces, en 1885 ocurrió algo que atemorizó a todos los países de los Balcanes que todavía no se encontraban en poder de los rusos. Bulgaria había sido declarada independiente por el Congreso de Berlín y su rey era el príncipe Alejandro de Battenburg. Pero el nuevo zar Alejandro III estaba aún más decidido que sus antecesores de que Rusia debía dominar los Balcanes. Una de sus metas era obtener para Rusia una salida al Mediterráneo. Pero como no podía darse el lujo de otra guerra, mantuvo a sus tropas en casa. Sin embargo, dio pie a una guerra secreta al permitir que su ministro del Exterior enviara agentes secretos a los diferentes estados para fomentar movimientos revolucionarios en contra de los regímenes establecidos. Grupos de rusos que fingían ser vendedores de iconos viajaban a través de los diferentes países creando células de subversión. Los miembros de las embajadas pagaban a la muchedumbre para que comenzara el motín. Hasta llegaron a abrir gimnasios donde se adiestraba a los niños y a las niñas en las tácticas de guerrilla. Alejandro de Battenburg se negó a actuar como un títere ruso en Bulgaria y fue secuestrado. Los rusos lo obligaron a abdicar a punta de pistola. Después fue llevado por mar hasta el puerto ruso de Reni, donde fue encarcelado. La reina Victoria se puso furiosa ante la actitud de los rusos y el clamor en toda Europa fue tremendo. Por fin los rusos liberaron al príncipe Alejandro. Pero el monarca se encontraba tan desmoralizado por la traición de su propio ejército que renunció al trono. Mientras que Rusia se regocijaba, los demás países de los Balcanes que aún permanecían libres temblaron. Lo que le había sucedido al príncipe Alejandro podía también sucederles a ellos. El rey pensó en eso ahora. Se preguntó si podría hacer a Salamo lo suficientemente fuerte como para poder mantener fuera a los rusos. Sabía que lo más importante era evitar que estos se infiltraran como lo habían hecho en otros países. Ellos se disfrazaban de comerciantes o de cualquier otra cosa que les permitiera entrar en el país sin que nadie sospechara. Cuando pensaba en la fuerza y en el tamaño de Rusia, no podía evitar temer por su propia nación. Camino a la catedral se preguntó si podría ver a la princesa Beria. Quizá estuviera cometiendo un error al no unir a su país con el de ella. Después de todo, entre más grandes fueran, más difícil sería para los rusos tomar el control. Pero entonces se dijo a sí mismo que se negaba a que lo obligaran a casarse. La princesa tenía razón. Aquella unión sería un desastre personal tanto para él como para ella. Casi había llegado a la catedral. Las multitudes lo aclamaban a ambos lados. Y de pronto se dio cuenta de cuál era la solución. Era algo muy obvio y a la vez muy simple. Y eso era casarse con una princesa inglesa tal y como ya lo habían hecho
algunos monarcas de los Balcanes. Así su país tendría el apoyo de Inglaterra. Esa era la única manera de asustar a los rusos más de lo que ellos podían asustarlo a él. Mientras pensaba en eso se escuchó una fanfarria ejecutada con trompetas. La muchedumbre gritó entusiasmada. El carruaje dorado se detuvo ante los escalones que llevaban hasta la catedral. El rey se bajó resplandeciente en su uniforme blanco. Las medallas y condecoraciones brillaban sobre su pecho. Las aclamaciones de su pueblo se hicieron todavía más fuertes. Eran casi ensordecedoras cuando él se volvió hacia ellos. Cuando subió por los escalones hacia donde lo esperaba el arzobispo, el rey comenzó a sonreír. Ahora ya sabía cómo salvar a su país de los rusos. Sin embargo, no tenía prisa. Había muchas jóvenes bonitas por besar.